Bienvenidos y bienvenidas a todos a este ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas. Este ciclo fue pensado como producto de lo que fue el segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, organizado por la Defensoría General de Lomas de Zamora y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Este Congreso Latinoamericano se llevó a cabo en el mes de junio. Pensar lo restaurativo en vinculación con la cultura del diálogo, la paz y los derechos humanos es una invitación prospectiva que busca poner en juego las propias condiciones de la edificación cultural, de la complejidad y el sentido paradójico del ser humano y de las relaciones que establece consigo mismo, con los demás y con su mundo circundante. El Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires auspició el segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa y hoy nos hace posible la realización de este ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas ante la exigencia de generar nuevos corpus teóricos, debates y gestión de políticas de intervención que posibiliten avanzar en la construcción de sociedades más justas, solidarias e inclusivas. En el encuentro de hoy, que será coordinado por el doctor Fernando Lodeiro Martínez, quien fue defensor ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires y fue presidente de ADEPRA, Asociación de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina desde el año 2013 hasta el año 2018. También es docente de varias universidades. Y también coordinará este encuentro el doctor Adolfo Sánchez Alegre, defensor penal de menores de Salta, coordinador de la Escuela de Capacitación del Ministerio Público y también es docente. Así que les damos la bienvenida a los dos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Vamos a empezar presentando al primer orador de hoy, que es el doctor Carlos Piccoli, que nos va a hablar de la persona detrás del consumidor. Carlos Piccoli es abogado y trabaja en el Juzgado Federal de La Rioja en la Secretaría Penal. Carlos, tu palabra. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien allí? Te escuchamos, Carlos. Muy bien. Bueno, les pido por favor que puedan dirigirse a la pantalla donde se está compartiendo los datos. ¿Se ve bien allí? Lo vemos, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, esta presentación, la persona detrás del consumidor, tiene un doble sentido en cuanto a analizar primero que nada las causales de por qué consume cada persona que consume y lo lleva a alguna adicción, y también la persona que está detrás de ese consumidor, que es quien provee, por ejemplo, una sustancia estupefaciente. Así es que, primero que nada, para tratar de interiorizarnos en la persona que consume alguna sustancia, tenemos que estamos hoy inmersos en una irracionalidad pragmática, que esto es en cuanto a el análisis de, por ejemplo, la teoría del aprendizaje social, que nos enmarca que una adicción se compone de 3 etapas. La primera es el uso, luego es el abuso, y esto lleva a la adicción, cuando ya afecta a la vida de la persona en todos sus ámbitos por el abuso de una sustancia. Esto se da por el aprendizaje de conductas externas, por ejemplo, en el grupo donde se desarrolla, donde se desenvuelve la persona, y por hábitos reforzados socialmente. Bueno, esto tiene una salida, vamos a ir adelantándolo, que es crear hábitos saludables. Está también analizando, hay una teoría psicológica que habla de la reactancia, que esto es el efecto adverso que tiene la información excesiva sobre un tema. Por ejemplo, en el intento de expresar que las sustancias estupefacientes generan adicciones y malos efectos, y la prohibición genera un efecto adverso en la persona que finalmente va y busca esa sustancia o está involucrada en grupos sociales donde ya han traspasado ese límite y entonces han decidido, por supuesto, buscar estas sustancias que está dentro de lo ilegal, dentro de
en fin, lo oscuro, como no es tan normativizado ni tampoco regulado, se busca este otro efecto adverso, que es la reactancia, es una respuesta cuando se amenaza la libertad de la conducta percibida. Cuando se ve amenazada la libertad, entonces la voluntad de quien consume se ve llevada a intentar buscar esa sustancia. Y por supuesto se reacciona ante los estímulos del exterior, como la resistencia ante la presión cuando no se tiene en cuenta la elección de cada uno. Bien. Bueno, Mariano Fusero establecía de que estamos ante una irracionalidad pragmática por querer ya argumentar, por ejemplo, de que las adicciones no son moneda corriente. Bueno, en cuanto a quién está detrás de la persona que consume, tenemos primero que nada quien facilita la sustancia, por ejemplo, estupefaciente, que es quien vulnera la normativa. Aquí lo que más también vamos a analizar es la calificación jurídica, la norma que enmarca el consumo de estupefacientes y que también lo pena. Hoy por hoy es punible, la normativa no se ha modificado en ese sentido y actualmente la tenencia simple de estupefacientes es todavía considerada un delito. Pero bueno, tenemos principalmente que son los delitos específicamente debería perseguir la ley 23.737 de estupefacientes, que es el artículo 5º, donde están las penas más graves que van desde los 4 a los 15 años de prisión, y allí lo tenemos a este sujeto que es el que proporciona la sustancia estupefaciente, el que la vende, el que comercializa, y que además están las otras figuras típicas de transporte, almacenamiento, tenencia con fines de comercialización, que son las conductas típicas que componen el tráfico de estupefacientes. Y bueno, también esto es como para analizarlo desde muchas ópticas, también el delito de lavado de activos, porque por una cuestión lógica, ante la adquisición de muchos bienes económicos, en principio el dinero, luego estas personas empiezan a consumir, por supuesto, e ingresan en el mercado bienes que son de origen del mercado ilícito. Entonces también se puede configurar este delito en concurso. Bien, bueno, también lo que tenemos que analizar es el enfoque que tiene que tener nuestra tarea, que es el bien jurídico protegido, porque quien delinque de esta manera, como traficante de sustancias, comete los medios comisivos que están en el articulado de la ley 23.737, y así perjudica el bienestar social, que es la salud pública. Esto también tiene que ser apuntando ya a una política de Estado, acentuar en cuanto al consumidor específicamente, ¿no? Acentuar como una cuestión de salud pública y no de criminalización para el consumidor. Bueno, aquí también se presenta un doble riesgo, que es, más allá de la liberalidad con la que ejercen esta tarea ilegal, las personas que proveen de sustancias estupefacientes, al no estar regulado, al no haber un control del Estado sobre esta actividad, que además es ilícita, también está el otro riesgo de lo que se llama la sustancia de corte, para una economización de la calidad de las sustancias que comercializan en este mercado ilícito, utilizan sustancias de corte de diversos tipos que hace que la sustancia no tan solo tenga una calidad diferente a la que aspira quizás el consumidor, sino que puede llevar a consecuencias más gravosas en la salud o anticipadas a lo que es la cadena del consumo, ¿no? En lo que va afectando la vida de la persona. Bien, bueno, en este sentido también actualmente se nos presenta una dicotomía, que es partes que deberían ser coetáneas a un mismo sentido, que es el derecho, la equidad, la igualdad. Se nos presenta una dicotomía entre la ley y la justicia. Esto es porque, primero que nada, pensemos, una persona que es atrapada, por así decirlo, en un procedimiento de calle policial y se le encuentra 5 gramos de bochitas de marihuana, por ejemplo, o ya cigarrillos armados, listos para consumir, que no estaban haciendo ostentación alguna. Se elabora inmediatamente un proceso judicial, donde la carátula es
esta persona X sobre infracción a la ley 23.737, tenencia simple de estupefacientes. Esto es en el artículo 14, el primer párrafo, que tiene una pena de no más de 6 años de prisión. 1 es el mínimo, pero pensemos si este proceso es necesario. La norma no puede ser un fin en sí misma, ni el estricto cumplimiento de su letra en búsqueda de pensar un delito, sino de que tiene que tener por objetivo la reinserción social desde la comisión o toma de conocimiento de un hecho, y esto es el efecto restaurativo que hay que empezar a impulsar sobre nuestra conciencia judicial, ¿no? No se puede criminalizar a una persona que quizás lo que más está necesitando sea una contención, no inmiscuirse en un proceso judicial que tampoco no ha tenido una intención de delinquir, sino simplemente de, adquirir una sustancia por X motivo, lo cual allí tiene que estar el quid de la cuestión y ofrecer una ayuda, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, dentro del proceso, como ya habíamos adelantado, se procesa a alguien por una decisión personal y simplemente se aplica en la gran mayoría de los casos, pero esto también hay que decirlo, en algunos tribunales del país se sigue llevando adelante las causas judiciales, es decir, se las llevan a juicio, superan la primera instancia a estos tipos de casos que acabo de relatar, de causas que no supera la cantidad de 10 gramos de la tenencia de un estupefaciente. Bueno, esto ya no debería ser así, sino que no tan solo se debería aplicar este criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2009, en el fallo Arriola, que debería ser el criterio que se aplique en todos los tribunales, ¿no? Que es el criterio mayoritario, la jurisprudencia que nos ha marcado el camino, pero pensemos esto, año a año, en lo que es causas de infracción en la ley 23.737, más del 85% son por el artículo 14, segunda parte, segundo párrafo, que es la tenencia con fines de consumo personal. Y esto, casi todas estas causas terminan inmediatamente en un archivo donde ni siquiera se ha llamado indagatoria por ahí a la persona, donde ni siquiera se ha evaluado cuáles son sus circunstancias personales, qué es lo que lo ha llevado a consumir, por qué consume, cuál es su entorno, qué en todo caso, qué necesita, como para fijarnos en un enfoque restaurativo que, aprovechando que se siguen generando estas causas, no se produce nada de eso, sino que esta persona ya ingresa en un sistema penal, ya es agregado a un sistema policial que le genera un antecedente, por más que sea una causa en trámite, se le genera un antecedente, entonces ya se le dificulta conseguir trabajo y se sigue apartando de la normalidad de una vida común, se sigue apartando, ¿por qué? Porque ya se va alejando cada vez más y más en el consumo, en la adicción, ya no puede conseguir un trabajo estable, es rechazado y apartado. Bueno, es allí donde tenemos que empezar a cambiar. La ley en sí. La ley debe favorecer los mecanismos para que la justicia se aplique en cada caso en concreto. En este caso, no ocurre de esta manera, debido a que la ley, como liso y llano del entendimiento del tipo penal, de la tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal, ya es una criminalización. Y para este tipo de delitos, ya con el antecedente de hace ya 11 años, del fallo Arriola, no podemos seguir ya con esta dicotomía. Las leyes son las que indican lo que se puede hacer y lo que no. Por otra parte, el concepto de justicia se basa en los principios de igualdad, derecho, ética y moral. Así, este concepto recoge la idea de que todos los individuos deben de ser tratados de igual manera. La ley no se confunde con el derecho, pero ya no se puede pretender que se baste en sí misma todo el sistema jurídico. La ley, y esto es lo que ya tenemos que preguntarnos, como un principio caduco, se presume conocida por todos. Ya sabemos que esto no ocurre así. Bien. Metiéndonos un poco más dentro de lo que es el fallo Arriola, esto ocurrió en la causa 9080, que llega a conocimiento mediante un recurso extraordinario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se resuelve sobreseer a Arriola Sebastián y a 2 personas más por el delito de la tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal. Yo quiero destacar aquí
una pequeña parte del extracto del voto de la ministra Argibay en ese momento. Ella dijo, no se puede llevar a una criminalización de este acto, puesto que se trata de una cantidad reducida que también se atribuyó en la sentencia al consumo personal y que fueron imputados solo por esa acción. Los nombrados, al percatarse de la presencia policial, dejaron caer sobre la vereda 2 paquetes de cigarrillos conteniendo el material posteriormente incautado. Sin embargo, el contexto en el que se produjo el hallazgo no alcanza para considerar su conducta con aptitud para afectar derechos de terceros. Ello, pues, la razón de su detención, al igual que la situación analizada respecto de los otros 3 imputados, no fue la realización de actos que puedan ser considerados como ostentación, sino que ambos mantuvieron la droga en su esfera íntima hasta que se desprendieron de ella inmediatamente antes de ser detenidos. Esto es importante porque nos define cuáles son los elementos típicos que tiene que tener este hecho para consistir en un acto delictivo, que como primer medida tiene que afectar a derechos de terceros. Lo que se basa el fallo Arriola, los ministros de la Corte Suprema, es en el amparo de la garantía constitucional del artículo 19, donde se tutela la acción privada de cada una de las personas que, si no están a la luz del orden público, si no lo afectan y tampoco las autoridades, no tiene que haber un ejercicio criminalizador respecto de ellas. Entonces, estas acciones privadas, la Corte indica de que el consumo personal de estupefacientes queda abarcado. Y por ello, estas personas, en este caso de Arriola, no estaban haciendo ostentación de la sustancia. ¿Qué es decir, la ostentación? ¿Por qué? Porque ante la ostentación se genera la cadena, el correlato de la cadena, se da ejemplo y se muestra también a otras personas que por ahí no consumen, no tienen el acceso, pero ya ven a alguien que sí. Entonces ahí lo pueden buscar. Al no haber ostentación, al no afectar derechos de terceros, queda abarcado dentro de la voluntad individual, dentro de la privacidad de la persona. Bien. Con este fallo de la Corte Suprema de Justicia, yo lo que interpreto es aquello que nos motiva a muchos, ¿no? a poder perseguir esta carrera, a poder ser abogados y en el ejercicio de la tarea misma, ya sea de puertas para adentro de un tribunal o puertas para afuera. Couture, que lo estudiamos siempre al principio de la carrera, en el decálogo del abogado dice en el punto 10: lucha, tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Y es lo que yo interpreto que ante esta dicotomía de la ley, la Corte Suprema ha elegido ir por un acto de justicia, de decir, no, bueno, esto es una actitud voluntaria, es una actitud de privacidad de la persona, y no se queda ahí porque el fallo, en el segundo punto del resuelvo, insta a todos los poderes estaduales de todas las provincias a implementar medidas de salud preventivas, de información y educativas, disuasivas del consumo, enfocado en los grupos más vulnerables. Esto estamos hablando de 2009, y si bien hay algunas instituciones, y hasta hay una normativa, que la vamos a ver un poco más adelante, no ha tenido grandes avances, y el gran problema es el consumo barrial. Allí es donde se ve principalmente la falencia de todo el sistema, y donde, digamos, estamos perdiendo como sociedad de que tantas personas caigan en un consumo excesivo de sustancias y no requieren ayuda y tampoco se les brinda. Entonces, bueno, quedamos que la ley establece como un hecho punible la tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal, pero nuestra justicia, por criterio mayoritario de nuestro órgano máximo, nuestro tribunal máximo, dice de que el consumo personal no es delito. Bien. Bueno, a estos fines vamos a identificar algunas opciones que nos pueden acercar, no voy a decir siendo determinante en que estas son conclusiones y que se deben seguir al pie de la letra, o se deberían seguir de tal manera, sino simplemente opciones para analizar juntos de cuál es el camino para nuestro país, para nuestros jóvenes, principalmente, que son quienes a edades tempranas se inician en el consumo de una sustancia,
y no son prevenidos de los riesgos del deterioro que ocasiona la salud a largo plazo, mediano también, y por supuesto siempre haciendo la distinción de qué sustancia se trate. Los efectos son bastante diversos, hay algunos que son mucho más letales que otros. Entonces esto tiene que empezar primero que nada por un camino de educación general, así como se está avanzando sobre la educación sexual en las escuelas, también tiene que haber una educación sobre las sustancias estupefacientes, sobre qué es lo que ocurre cuando alguien hace uso y abuso de estas sustancias. Bueno, también, por supuesto, priorizando y también llevando adelante al consciente social de que se debe respetar el horario individual y por sobre todo ya proveer a una urgente, más que urgente y necesaria modificación de la ley 23.737. Sara Sna dice, descriminalizar no es igual a regular, porque regular tiene un impacto en el usuario. La regulación es una política pública que implica reglas respecto a dónde, a qué tipo, quién producirá, cómo el Estado determinará y desde una perspectiva de justicia social. Esto basado en casos similares a lo que ha ocurrido en Uruguay y en Holanda, donde se ha optado también por la modalidad de mercado regulado, donde el Estado, así como ya ha avanzado en nuestro país sobre la ley de producción de aceite de marihuana con fines de medidas de salud para las personas que sufren muchas dolencias. Lo mismo se ha implementado en estos otros países con la producción en sí de la sustancia marihuana. Entonces las personas que necesitan o que quieren consumir directamente van y la adquieren en un lugar regulado por parte del Estado, lo cual esto implicaría poder tener otra opción que no abarque o bueno, ya se pueda, en fin, desempoderar al crimen organizado, que eso es el gran objetivo. La ley de estupefacientes, la 23.737, la prioridad debería ser combatir el narcotráfico, ¿sí? Y no llenar el 85% de causas en contra de infracción a la ley de consumo personal. Ahí es como que nos estamos quedando en medio del camino y la política de Estado de perseguir y de castigar el narcotráfico, por eso queda un poco abarrotada y lleno de recursos destinados a las causas de tenencia simple, que se siguen persiguiendo, se siguen procesando, siguen yendo a juicio, porque esa causa se sigue hacia adelante, ya no está dentro de la esfera del fallo Arriola, no se aplica el fallo Arriola en una tenencia simple, que es una figura residual, esto también hay que decirlo, no tiene las características del fin de la comercialización, pero tampoco tiene las características básicas del consumo personal, sino que es, los tribunales así lo han definido, una figura residual. Es decir, cuando no se puede acreditar de que estaba destinada a la comercialización o al tráfico de la sustancia, también entonces queda tampoco abarcado por el consumo personal, queda dentro de la figura residual de tenencia simple. Por ejemplo, una persona a quien se le encuentran 100 gramos de marihuana y que no se puede acreditar que las tenía para la comercialización y tampoco de que esa cantidad sea lo suficientemente exigua como para un consumo personal, entonces figura residual queda en tenencia simple. Bueno, una reforma a la ley de estupefacientes va a hacer una reducción de la violencia con este tipo de procedimientos, ¿no? Donde ya interviene la policía, interviene contra un ciudadano, en definitiva no está ejerciendo ningún acto en contra de otra norma vigente. Perdón, Carlos, te interrumpo un Sí. segundito. Tenés que ir redondeando por el tema del tiempo. Perfecto, estamos Gracias. sobre el final. Muchas gracias. Bueno, y eso también llevaría a un respeto de los derechos humanos. Bien, en cuanto a nuestro sistema de administración de justicia, considero que para poder implementar el cambio de la faz procesal penal y de gestión en la resolución de conflictos, debe primero mirarse la realidad de cada sector de la sociedad. Primero, y con una organización correctamente determinada intrainstitucional, es decir, dentro de cada organismo de trabajo, con protocolos estandarizados bien estructurados y también con la facilidad de la asistencia, que eso es lo que está ausente hoy en día. Tiene que haber un personal interdisciplinario que pueda ofrecer asistencia, así como se ofrece asistencia a las víctimas de muchos delitos, también una asistencia al adicto,
que eso también es muy necesario. El adicto quizás está inmerso en la adicción a la sustancia, pero también quizás sí se quiera recuperar. Y también una correcta comunicación interinstitucional, porque el trabajo en red es lo que va a ayudar a poder salir adelante en todos los aspectos. Hay muchos organismos que simplemente algunos contienen, otros ayudan a salir de la adicción y otro organismo ayuda a reinsertarse en la sociedad. Entonces, ahí tiene que haber un trabajo en red. Bueno, la información y la educación a la sociedad, eso es clave y tiene que existir desde el principio. Bueno, esto lo dejo como para avanzar sobre el análisis para todos. Las medidas curativas que impone la ley de estupefacientes. Los artículos 16 a 19 hablan de que el juez en la sentencia, además de la condena, le puede imponer a la persona, como una especie de probation, una medida curativa. Pero fíjense este término, la ley habla de imposición, no habla de un ofrecimiento o de una opción o de un programa, no, simplemente habla de una medida curativa. Esto como para analizarlo. Aquí viene la gran deuda de la legislación también, que es las resoluciones alternativas de conflicto, que están agregadas por la ley 27.147 del año 2015, en el artículo 59, inciso séptimo, del Código Penal argentino, el cual habla del fin de la acción penal, está inmiscuido allí debido a las medidas que se pueden adoptar, y refiere de que lo van a reglamentar las leyes que a su efecto se creen. Bueno, todavía no se ha creado ninguna norma de resolución alternativa de conflictos, simplemente están por fuera por el avance de la agilidad de los jueces. Al efecto, Ángela Ledesma ha hecho un trabajo respecto a este tema y dice: esta modificación del artículo no puede ser demorada por omisiones legislativas y será función de los magistrados dar vida, dotar de contenido y fijar límites a la preparación integral y conciliación como formas de extinción de la acción penal. Es decir, hasta tanto haya una ley que reglamente efectivamente las resoluciones alternativas, quedan cada uno de nosotros como operadores del sistema y cada uno de los jueces para poder aplicar estas medidas y entonces llevar más paz social y no tanta criminalización. Al fin y al cabo, quería añadir solamente una cosa más, la ley 26.934 ha sido creada con el efecto de poder dar un abordaje integral a los consumos problemáticos. Se llama Plan IACOP. Esto fue regulado en Buenos Aires el 30 de abril de 2014 e insta a todas las provincias a poder crear organismos que se encarguen de las situaciones del consumo problemático y, por ejemplo, en mi provincia eso no ha llegado aún. Así es que, bueno, aquí es el punto de partida donde hay que continuar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos, por tus palabras. Muchas gracias. Doctor Sánchez Alegre, continúa con la presentación. ¿El doctor Sánchez Alegre nos está escuchando? Creo que tenés el micrófono silenciado. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. Sí, ahora sí. Buenas tardes a todos. Vamos a escuchar al doctor Roberto Jesús Imanol Abdala. El doctor Abdala es abogado y mediador y se desempeña como secretario habilitado del Juzgado Especializado en Violencia de Género número 1 de la provincia de Jujuy y además es docente del Instituto Superior de Seguridad Pública de la provincia de Jujuy. Y se va a referir a la ponencia titulada Preocuparnos, castigando, mejor ocuparnos, restaurando. La interdisciplinariedad en los ámbitos penitenciarios, que va a abordar sobre un proyecto de prácticas interdisciplinarias para los agentes penitenciarios. Muchas gracias. No sé si se me escucha bien. ¿Se escucha bien el sonido? Perfecto. Bueno, antes que nada quisiera hacer un agradecimiento por la presencia de todos los asistentes y por supuesto por el espacio que nos otorgaron tanto los coordinadores como los organizadores dentro de este ciclo de conferencias.
Respecto a la ponencia en sí, la misma la planteé como una continuación a la ponencia que realicé en primer término en el Congreso Latinoamericano del año pasado, que se hizo en agosto, respecto a lo que era el desarrollo de una práctica de mediación penitenciaria. Después del ciclo del Congreso del año pasado, en los meses de septiembre y octubre, con anuencia del Instituto Superior de Seguridad Pública de acá de la provincia, y con la gran iniciativa de 3 profesionales que voy a mencionar a continuación, se pudo concretar un proyecto ya de prácticas interdisciplinarias y orientada a un contexto real de trabajo. Básicamente, ¿en qué consistía esto? ¿Cuál era el objetivo de la práctica interdisciplinaria? Centrarnos en la formación y capacitación de los servidores penitenciarios y técnicos penitenciarios, no solamente desde lo estructural en la reglamentación de ellos, sino en la integración de contenidos transversales para, primero, por supuesto, los paradigmas humanizadores y restaurativos que tenemos en la vocación hoy en día, y además integrando lo que es un marco comunicacional como base, reforzar el sentido de diálogo en las situaciones que representen conflictos en estos contextos reales de privación de la libertad, el reconocimiento de los intereses y necesidades de las personas privadas de su libertad, y además, por supuesto, también incentivar a la participación de las mismas personas privadas de su libertad en la posible resolución de conflictos en la medida de lo posible en estos ámbitos, y resaltar la responsabilidad de los servidores públicos en estos ámbitos. Concretamente, antes de pasar a comentarles un poquito la experiencia y los resultados en este proyecto que se aplicó a fines de año hasta diciembre del 2019, quisiera comentarles cómo se integraron las disciplinas. Básicamente se integró este proyecto de práctica interdisciplinaria con 4 materias. La primera, que era mediación penitenciaria, a cargo mío. La segunda, que era psicología grupal, a cargo de la licenciada en psicología Andrea Ofelia, que también es psicóloga en el equipo interdisciplinario de los establecimientos penitenciarios de acá de Jujuy. La tercera materia, que es participación ciudadana, a cargo de la licenciada Carla Torcoletti, que es licenciada en Comunicación Social, y la cuarta, que es práctica profesionalizante, a cargo del subalcaide, y en ese momento vicedirector, de la Unidad Penal número 1 de la provincia, donde hicimos efectivamente la práctica, y además la Unidad Penal número 1 de nuestra provincia es la más grande en espacio físico y la cual alberga a la mayor cantidad de personas privadas de su libertad en estos momentos. Para darles de forma superficial, digamos, una reseña de los contenidos que fuimos integrando, en primera instancia les quisiera comentar respecto a mediación penitenciaria, que es la materia a la cual estaba a cargo yo. En lo que es referente a mediación penitenciaria, lo que usábamos era los mismos modelos de mediación penal que tenemos, pero exportarlos al contexto específico de privación de la libertad para capacitar a los futuros servidores penitenciarios en la resolución de conflictos dentro de estos ámbitos, con herramientas y paradigmas propios de la justicia restaurativa, sumándole a eso las herramientas de la mediación, herramientas básicas como ser, por ejemplo, la escucha activa, el parafraseo y demás, que por supuesto por el tiempo no puedo especificar, pero era orientado a la resolución de conflictos y generar esta facilitación en el diálogo y un marco comunicacional. Ya planteado el marco comunicacional, pasamos a la psicología grupal, que es ya relacionar este marco comunicacional en un aspecto grupal, en un aspecto de coordinación de trabajo en grupo. Para esto, por supuesto, buscábamos, dentro de lo que es la misma psicología grupal, reforzar habilidades cognitivas, interpersonales y sociales para que los mismos técnicos penitenciarios, servidores penitenciarios, los puedan aplicar con las personas privadas de su libertad, para que puedan tener un acercamiento mayormente empático en este carácter humanitario y poder identificar en carácter grupales y comunitarios las necesidades que se presentaban en estos contextos. Ahora, ya marcado esta base de comunicación y además en un trabajo en grupo, pasamos al nivel social, que es la disciplina de participación ciudadana. Esta disciplina particularmente es muy importante porque buscábamos que los técnicos penitenciarios, los servidores penitenciarios, logren una concientización sobre el trabajo y las relaciones planteadas con las personas privadas de su libertad en el aspecto de la participación cívica, de la responsabilidad social que tenían. Y esto lo tenemos porque, como bien saben,
hay muchos delitos, muchos tipos penales que por la misma escala penal o por ser considerados de mayor impacto social, no pueden esquivar la pena privativa de la libertad, no pueden esquivar la aplicación del derecho penal en última ratio y necesariamente conlleva la privación de la libertad. Pero además de esto, estas condenas acarrean un sentido de marginalidad y estigmatización para las personas privadas de la libertad. Y con la participación ciudadana buscábamos tratar de extirpar en la medida de lo posible este sentido, dándoles las herramientas a los técnicos penitenciarios y a las personas privadas de la libertad en la concientización de esta rama, especialmente para hacerlos sentir parte nuevamente de la sociedad, que no esté latente el sentido de marginalidad y puedan tener un doble enfoque, desde las garantías que le corresponden como miembros de la sociedad, pero también las responsabilidades en ese ámbito específicamente. Ahora, como cuarta disciplina que se incorpora es la que les mencioné, práctica profesionalizante, la cual nos permitió aglutinar todos estos contenidos transversales en un contexto de trabajo real. En este caso, en la unidad penal número 1 del Servicio Penitenciario de la provincia. Acá los integrantes de quienes capacitábamos, o sea, el personal penitenciario, los futuros profesionales y servidores penitenciarios, podían tener contacto en los distintos pabellones y en las distintas áreas, no solamente con sus futuros colegas y compañeros, sino también con las mismas personas privadas de su libertad, para ya llevar en aplicación las herramientas y los paradigmas que fuimos dándoles en sentido transversal a través de las 3 disciplinas que mencioné anteriormente. Esta práctica se concibió como una rama o un brazo auxiliar a la tarea que ya vienen desarrollando día a día los equipos profesionales interdisciplinarios de estos sistemas, los equipos profesionales de asistentes sociales, comunicadores, psicólogos y demás. En este caso queremos dar un brazo auxiliar representado por los servidores penitenciarios, los técnicos que son el que tienen el primer contacto y en mayor medida el contacto con las personas privadas de la libertad. Por eso era tan importante este enfoque restaurativo e interdisciplinario. Ahora, ya pasando un poquito a lo que es compartir las experiencias y los resultados, considero pertinente, antes de dar lo positivo, recalcarles un poco, a modo de crítica autoconstructiva, las dificultades que tuvimos nosotros, especialmente, como es lógico en estos ámbitos, en estos contextos, una dificultad en el ámbito comunicativo, en el ámbito comunicacional, en lo que es el diálogo. Porque si tenemos en cuenta que es un contexto de encierro, va a haber presente siempre una asimetría en las relaciones. Una asimetría en las relaciones de las personas privadas de su libertad y respecto también a los grupos que integran el personal del servicio penitenciario. Y estas asimetrías se derivan de distintos factores sociales, de distintos factores también en el marco educacional, cultural, económico, político. Entonces nosotros buscábamos tratar de integrar y bajar esas asimetrías iniciales que teníamos en la comunicación y en las relaciones, y si bien esta fue una dificultad inicial, la cotidianidad de trato y la regularidad en estas prácticas nos permitió soslayar o sobrepasar esta dificultad, especialmente por el enfoque empático que teníamos para los técnicos penitenciarios y para que puedan interpretar las necesidades básicas humanas de las personas privadas de su libertad. Ahora bien, respecto al aspecto positivo de esta práctica, lo más importante que tuvimos acá fue resaltar la identificación de situaciones en las cuales los técnicos penitenciarios podían intervenir activamente con las herramientas que les dimos. Podían intervenir en situaciones cotidianas del día a día de las personas privadas de su libertad, situaciones como por ejemplo el mismo marco de convivencia de los internos, cuestiones de higiene, ruidos molestos, como les dije, convivencia, y además cuestiones administrativas referente a la misma función de los servidores penitenciarios. Ellos pudieron identificar estas cuestiones y además reflexionarlas respecto a las necesidades humanas básicas de cada persona privada de su libertad. Esto entró mucho el tema de la transversalidad aquí porque se identificaron necesidades básicas
como la pertenencia y el reconocimiento dentro de los grupos y las comunidades de las personas privadas de su libertad en estos sistemas. Esto fue un aspecto que, la verdad, destacamos mucho en el resultado. Y otro aspecto desde la práctica positivo de este proyecto fue también poder complementar, hacer una suerte de simbiosis desde la formación estricta de ellos en lo reglamentario, en lo normativo, con los paradigmas restauradores. Nosotros bien sabemos que a nivel nacional tenemos la ley 24660, que es la pena, digamos, la ley de ejecución de la pena, y además, por supuesto, las leyes provinciales y normativas que regulan la aplicación de esto, más los protocolos de actuación en estos sistemas penitenciarios. Esto pudimos agregarle también en paralelo todos los paradigmas restauradores y humanizadores derivados de reglas internacionalmente conocidas, como por ejemplo las reglas de Mandela, las reglas para el tratamiento mínimo de personas privadas de su libertad. Y a través de esta complementariedad también se pudo cambiar un poco la perspectiva de los futuros técnicos penitenciarios sobre las personas privadas de su libertad. Y acá les pido disculpas por el término, la crudeza del término, pero los mismos técnicos penitenciarios ya dejaron de ver un legajo o una hoja con la cual trabajan adelante. Ya no veían esta hoja o legajo personal con la cual trabajan, sino una persona con necesidades básicas humanas identificadas específicamente. Poder tener no solo el trabajo con esta persona, sino también la relación, una relación que necesariamente se da por un diálogo, pero por la cotidianidad de trato en estos trabajos. Entonces, desarrollamos esta perspectiva de tener un legajo adelante y pasar ya a trabajar con la persona humana y con sus necesidades básicas. Esto fue un aspecto sumamente importante dentro de los resultados de esta práctica interdisciplinaria. No quiero extenderme mucho con el tiempo, pero bueno, para concluir un poquito y dar espacio, por supuesto, a los demás ponentes, quisiera aclarar que en este corto tiempo que tuvimos de la práctica, porque por supuesto no se pudo concretar este año por razones de la pandemia, pudimos completar los objetivos de restauración, buscar, digamos, la integración de estas personas en sus distintos aspectos, y si bien tenemos un objetivo de política criminal, que es la reducción del índice de reincidencia, personalmente yo prefiero hablar no tanto en términos numéricos o estadísticos, sino hablar ya de la restauración de la persona. No el índice de reincidencia que tanto nos preocupa, sino orientarnos a la persona y a la restauración tanto de su aspecto subjetivo, individual, como en su aspecto social, desde adentro y hacia afuera para los demás. Esto fue muy importante, especialmente teniendo en cuenta que la justicia restaurativa es muy conocida en el proceso penal desde lo que es el proceso de juicio oral, por ejemplo. Pero en la ejecución penal muchas veces no tiene una aplicación tan activa, y es donde más tenemos que centrarnos, especialmente en estos contextos tan delicados, porque las personas privadas de su libertad en algún momento van a recuperarla y tienen que volver a integrar la sociedad desde los aspectos que ya se los extrajo con la condenación, pero tienen que volver a hacerlo. Entonces esto es importantísimo. Si bien yo hablo de justicia penal, pero bueno, quiero hacer un paréntesis acá para recalcar la gran observación que hizo el maestro Jorge Pesqueira en el anterior ciclo, de no adueñarnos de la justicia restaurativa para el derecho penal exclusivamente o para el derecho. Por eso es que acá centramos la interdisciplina. La justicia restaurativa es tan amplia que entra en un abanico de disciplinas que tienen que orientarse a un objetivo en común, y el derecho no puede privar de eso exclusivamente de su uso. Para finalizar, una simple reflexión respecto a, también esto lo tomo desde las conclusiones que se sacaron en este segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, y es diferenciar o aclarar la diferencia que tiene la justicia restaurativa del sentido de impunidad. Porque como bien sabemos, la justicia restaurativa no busca mejorar la situación procesal, sino mejorar la situación personal. Y eso es lo que estamos tratando acá. Porque, como ya mencioné antes, hay delitos que no pueden esquivar la pena privativa de la libertad. Si bien hay algunos que tienen vías alternativas, hay otros que no. En este caso se aplicará la pena y la persona cumplirá en la etapa de ejecución dicha pena, pero eso no impide que esta persona
privada de su libertad, tenga la posibilidad de desarrollarse y de restaurarse, no desde el conflicto solamente que ocasionó, sino desde su propia condición. Y eso es lo importante acá. Resaltar que mejoramos no la situación procesal, sino la situación personal, con por sus beneficios que se puedan otorgar dentro de la medida de lo posible. Y haciendo un cierre, me permite Silencio el cerrar micrófono, por favor. con Doctor, la frase que cerré anteriormente. doctor Abdala, Sí, se le fue la señal, o hay alguien que no silenció el micrófono, entonces perdemos su audio. ¿Puede retomar un poquito? ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Sí. ¿Desde dónde quieren que retome? No, dos renglones antes, ahí se perdió el audio. Listo, listo. A ver, me hago una repasada mental. Les estaba hablando del cierre que estábamos haciendo. Hice la aclaración de la diferencia entre justicia restaurativa y el sentido de impunidad que teníamos, especialmente teniendo en cuenta bueno, hoy en día, por supuesto, este sentido de clamor social exacerbado que existe respecto a la respuesta de la justicia penal en estas situaciones, y además la responsabilidad que tenemos nosotros, no ya responsabilidad profesional, sino una responsabilidad humana, de conseguir una respuesta no inmediata, sino una respuesta a largo plazo que pueda dar solución real a estas problemáticas. Eso es lo que buscamos. Y como les dije, me permitía cerrar esta ponencia, con el permiso de ustedes, con la misma frase que utilicé para cerrar mi anterior ponencia el año pasado, una frase que hasta el día de hoy, a mi parecer, sigue latente, representa la realidad social que vivimos y las ideas de muchos, y está dentro del marco de nuestra vocación. Es una frase del gran maestro, el doctor Elias Neumann, quien dice que no es serio y tiene un bien ganado desprestigio esto de privar de la libertad para enseñar a vivir en ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí en el chat están pidiendo si usted puede adjuntar su mail, porque así lo pueden consultar en forma privada. Perfecto, ¿lo pongo ahí en el chat? Sí, por favor. Muchas gracias. Listo. No, gracias a ustedes. Doctor Lodeiro, ¿puede continuar Sí. usted con la presentación? Sí. Vamos a Gracias. escuchar ahora a María Jimena Funes, que nos va a hablar sobre los jóvenes, objetos de tutela o sujetos de derecho. María Jimena es técnica superior en análisis e intervención de los campos grupal, institucional y comunitario, licenciada en resolución de conflictos y mediación, profesora universitaria en resolución de conflictos y mediación, máster en mediación, diplomada en violencia familiar, diplomada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de La Plata, especialista en mediación familiar, penal, educativa y comunitaria. Con ustedes, Jimena, la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Es para mí un enorme honor estar hoy en este ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas. Quiero agradecer enormemente al Comité Científico de este segundo Congreso Latinoamericano de Justicia, Práctica y Filosofías Restaurativas. Muchísimas gracias también a los participantes que hoy nos regalan, a los integrantes de esta mesa, su escucha, su acompañamiento y su interés. Es muy valioso para mí el reconocimiento y el sostén de todos los que están conectados hoy y están vinculados a un tema que es de enorme pasión para mí. Desde lo propuesto en el eje temático 3, que digamos, se denominó Humanizando la Justicia Penal, debates y aportes interdisciplinarios sobre la justicia penal y la justicia penal juvenil, es donde emerge esta ponencia a la que denominé los jóvenes objetos de tutela o sujetos de derecho, y donde pretendía hacer un análisis sobre la convivencia entre el paradigma tutelar y el de protección integral, traducida básicamente en la realidad de los jóvenes en conflicto con la ley penal. En esta elaboración lo que busqué fue desarrollar y analizar distintos contenidos en relación
a los paradigmas vigentes en el ámbito penal juvenil, a la convivencia, o mejor dicho, muchas veces la coexistencia entre ellos y la concepción que se tiene del joven en conflicto con la ley. Además, cómo dicha convivencia se cristaliza en la realidad de los adolescentes infractores a la ley penal a partir de datos brindados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF, que bueno, es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para este análisis, lo que hice, bueno, me extendí bastante, fue una ponencia bastante larga, y la dividí en 4 capítulos. En el capítulo 1 lo que hice fue exponer la dicotomía entre la concepción de menores o de jóvenes para el sistema penal, la estigmatización sobre los adolescentes y cuál es la construcción de la identidad en este ámbito penal. Luego, en el segundo capítulo, pude explicar el paradigma tutelar concebido en el régimen penal de la minoridad y el paradigma de protección integral amparado en la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Básicamente, el análisis se centró en la convivencia que se considera existe entre ellos, insisto, la coexistencia, y de qué forma se da la misma, recuperando el diálogo con algunos especialistas en el tema, cuyos aportes fueron realmente muy valiosos y muy enriquecedores, a través de entrevistas semidirigidas. Y los quiero mencionar porque verdaderamente fueron voces que iluminaron mucho de este camino de búsqueda que tuve al animarme a escribir estas páginas. José Antonio Rodríguez, que es asesor técnico de la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores de la Ley Penal, la DINAE. Alejandro Ocio, quien actualmente es profesor titular de Derecho Penal 1 acá en La Pampa, y profesor de posgrado de la Universidad Nacional de La Pampa, además es defensor oficial del Poder Judicial. La doctora María Gabriela Manera, que actualmente es asesora de niños, niñas y adolescentes del Ministerio Público Fiscal de nuestra provincia, y el doctor José Ignacio de la Iglesia, que es abogado actualmente del programa de medidas excepcionales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de mi provincia, La Pampa. Los doctores Manera y de la Iglesia, además, fueron antiguamente directores de Niñez Provincial. Perdonen que los haya mencionado, pero verdaderamente iluminaron todo el trabajo de desarrollo y de investigación que realicé. En el capítulo 3 lo que hice fue presentar lo que el sistema penal juvenil denomina el nuevo enfoque de intervención y analizar de alguna manera los dispositivos penales juveniles y la realidad cuantitativa de población adolescente detenida por presunción de infracción a la ley penal. Y por último, y este fue el capítulo más preciado para mí, el trabajo se detuvo en una voz significativa, trascendental en mi vida, que es la de los jóvenes que ingresan al sistema penal. Lo que intenté fue recuperar algunas experiencias de los jóvenes que transitaron dicha situación, así como de los profesionales que configuran sus intervenciones dentro de este nuevo paradigma. Bueno, por razones de tiempo, claramente no voy a poder desarrollar los contenidos planteados en cada capitulado, pero sí me gustaría invitarlos a leer el trabajo, bueno, obviamente a que se animen a ponerlo en tensión, a que acuerden o disientan con el enfoque que yo he planteado, e incluso a proponer perspectivas que sean sustancialmente diferentes, pero que, bueno, de alguna forma contribuyan a enriquecer la tarea de quienes trabajamos en el sistema penal juvenil. Reitero que me sería muy reconfortante y sumamente necesario conocer otras posturas y expandir la propia mirada, así que los invito a ello. El desafío que me propuse con esta investigación fue intentar vislumbrar algo de lo que los jóvenes tenían para decir, con la esperanza de que ese sujeto de derecho y con capacidad de restaurar cobrara vida no solo en espacios académicos, en espacios como el que hoy tenemos,
sino también en su cotidianidad vital y en su desesperado intento de reinserción comunitaria, ensayo del que somos parte muchos efectores del sistema penal juvenil, generando acción, reflexión y transformación. Tal es el verdadero espíritu de los jóvenes que me inspiraron a escribir. Hace unos días, investigando con mi hijo que se encuentra abocado en la escuela secundaria a explorar las revoluciones en la historia del mundo, leí una frase que la verdad me gustó atesorar porque estimo que resume el sentido del quehacer de los que estamos convencidos que la justicia restaurativa es el camino, y de los que no solo trabajamos, sino que vivimos, propiciamos espacios y luchamos incansablemente por gestarlos, y es más, nos nutrimos cotidianamente intentando impregnar la mirada del otro con justicia restaurativa. La frase decía: hay un denominador común que pondremos con mayúscula y que sirve de base de análisis para todos los que piensan en los fenómenos sociales: el cansancio de estar oprimido. Es una frase del comandante Ernesto Che Guevara y me pareció que de alguna manera describía de una forma muy poética la tarea que hacemos quienes trabajamos propiciando espacios restaurativos. La elaboración que hice se enmarca en la búsqueda de humanizar la justicia penal y de abrir un debate sobre la justicia penal juvenil, entendiendo que solo la filosofía y las prácticas restaurativas pueden dar verdaderas respuestas adecuadas, respuestas integrales y efectivas, que evidentemente no están pudiendo ser canalizadas desde la mirada tradicional. ¿Y por qué señalo esto? Porque los fundamentos filosóficos que sustentan las prácticas restaurativas se asientan sobre los valores que resaltan la igualdad y la autonomía de las personas en la gestión de la posible reparación de la situación de conflicto. Este análisis, que bueno, es abordado por diferentes autores, seguramente quienes son estudiosos de la justicia restaurativa, han leído a Galton, a Cesano. Uno de los mentores de la filosofía de la justicia restaurativa, que es Christie, dice o trae la propuesta de que los conflictos, o propone los conflictos como pertenencia, idea que parte de la premisa de que las personas son privadas de la posibilidad de participar en el tratamiento de la controversia y su posible solución. Y yo digo, ¿no?, una privación más a la que muchas veces sometemos a los adolescentes infractores. Esta modalidad de justicia ofrece, por un lado, un marco ideológico sobre el que se van a sustentar las prácticas restaurativas, pero por otro, promueve la reparación integral en el sistema de justicia penal mediante la implementación de dichas prácticas. Y ello resulta todo un corolario por los presupuestos de un derecho penal de mínima intervención. La justicia restaurativa trata de la responsabilización por los daños causados, que es algo a lo que apuntamos todos aquellos que somos parte activa del sistema penal juvenil. Pero bueno, es mucho más que eso. Recién lo escuchaba el compañero y me pareció muy, muy, muy interesante cómo lo pensaba en el ámbito de la cárcel, ¿no? Pensemos que se trata de un profundo proceso de reflexión de la persona infractora, en este caso que me toca del adolescente infractor, sobre justamente cómo no deben definirse por lo que han hecho. Yo diría en primera persona, cómo no debes definirte por lo que has hecho o por lo que has sufrido. Se trata de la eliminación de etiquetas, de cómo ayudar a las personas a curar y sanar, y sobre todo de cómo conectar con los otros, o como a mí me gusta llamar, con la otredad, ¿no? Desde este postulado es que entiendo que es la justicia restaurativa el sentido y el marco que debe abrazar nuestra tarea en el sistema penal juvenil. La justicia restaurativa nos permite avanzar hacia una justicia más legítima a los ojos de todos los afectados por el hecho dañoso.
Bien, como objeto de investigación y a los fines de un análisis exhaustivo de lo que actualmente el sistema penal juvenil es, aún claramente tutelar e impregnado de enorme cantidad de viejas prácticas, me planteé justamente analizar esta convivencia, como decía recién, coexistencia entre el paradigma tutelar, el régimen penal de minoridad, y el de protección integral, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, traducida en esta realidad de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Y me tracé 5 objetivos específicos que fueron los que de alguna forma guiaron mi trabajo. Por un lado, bueno, la búsqueda de caracterizar ambos paradigmas en relación a la legislación vigente y la concepción del joven, visibilizar de qué manera se da concretamente esa convivencia, analizar la nueva institucionalidad, esto que son los dispositivos penales juveniles y la realidad cuantitativa de la población adolescente detenida por presunción de infracción a la ley penal, recuperar la voz de estos jóvenes y sus experiencias ante el ingreso al sistema penal y básicamente reflejar y reflexionar sobre las experiencias de estos adolescentes y el rol de los equipos de trabajo en el ámbito penal juvenil. Esta inquietud y esta búsqueda surge principalmente de mi experiencia como trabajadora dentro del ámbito penal juvenil. Yo he trabajado en institutos de menores privados de la libertad, en instituciones educativas caracterizadas por albergar a la denominada población de riesgo. También trabajé en el ámbito del Ministerio de Seguridad y hoy me toca estar en la Dirección de Niñez de mi provincia. Yo quiero señalar que actualmente me encuentro a cargo del área penal juvenil en La Pampa, habiendo dedicado muchos años de estudio y de preparación en la temática, porque bueno, lo cierto es que había poco conocimiento de lo que era la justicia restaurativa y mucho menos aplicación en el ámbito territorial. Digamos, fui convocada y apasionada en esta temática desde mis inicios formativos, básicamente por la complejidad, por el dolor individual y grupal que entendí recorría todas estas situaciones y muchas veces por ser testigo directa del grado de indiferencia, de rechazo y de estigmatización que socialmente dispara la problemática, siendo muchas las preguntas y las inquietudes que fueron presentándose en mi espacio laboral, atravesados por, bueno, obviamente la profesión que elegí. Y bueno, lo que busqué en esta ponencia es hacer una suerte de síntesis de este proceso de interrogaciones, de cuestionamientos, de críticas y de satisfacciones que también pude vivir tanto en mi espacio laboral como en el espacio académico, porque soy una convencida de que formarse en lo restaurativo y vivir restaurativamente tiene que ser un proceso sin dudas inacabado, abierto y permanentemente transformador. Si bien hasta el momento hay producciones escritas y lineamientos planteados sobre cierta convivencia legal entre los paradigmas que recién mencionaba y la nueva institucionalidad, a lo largo de esta elaboración lo que busqué fue incorporar la experiencia básicamente y la mirada de los jóvenes ante las modalidades de abordaje y las contradicciones socialmente vigentes que considero podían aportar a la reflexión para el tema penal juvenil, como de las ciencias sociales, en virtud del área que nos convoca a muchos apasionados como los que hoy estamos acá. Si pensamos en la función del derecho penal y de las penas, el derecho penal tiene como misión proteger los bienes jurídicos, motivar conductas, prevenir en forma general y reafirmar las normas. Partiendo del respeto a estas funciones, la pena no debería estar destinada para infligir castigos, sino para resocializar al infractor. Desde el punto de vista general positivo, tiene que servir para reafirmar la norma que ha sido vulnerada, pero en ocasiones es todo lo contrario, produce un efecto negativo y
es que el infractor, en lugar de asumir su responsabilidad, siente que es víctima de un sistema que es injusto. Por eso la pena debería cumplir la función retributiva y preventiva, pero también la pena tendría que tener, sin lugar a dudas, una función reparadora, ya sea con la víctima directa del delito, con la sociedad en general. Al menos deberíamos, creo, dar permanentemente la oportunidad a las personas de devolver a la comunidad algo bueno, por lo que de alguna manera entendemos lo malo que ha hecho, ¿no? Creo que esta oportunidad es fundamental. Y a veces la reparación del daño es de alguna forma absolutamente no solo negada, sino que ni siquiera es puesta en evidencia ni reflexionada por los propios equipos técnicos que trabajan la temática. La reparación del daño, según Rossin, tiene efectos resocializadores, ya que obliga al autor a enfrentarse con las consecuencias del hecho y asumir los intereses legítimos de las víctimas. Rossin ya indirectamente nos hablaba de uno de los objetivos que tiene la justicia restaurativa y además, según él, también que debería ser un fin de la pena, ¿no? Los fines de la pena para el retribucionismo y la justicia restaurativa no muchas veces son reflexionados ni pensados ni incorporados a la tarea, insisto, de los agentes que trabajamos en el ámbito de lo penal juvenil. Para algunos... Jimena, por el tiempo hay que ir redondeando. Gracias. Bien. Bueno, debo decir que me ha costado mucho poder resumir, porque la verdad es que he hecho un trabajo bastante extenso. Bueno, lo que quiero básicamente es invitarlos a leerlo, y lo que busco o lo que he pretendido hacer al escribir estas páginas es sostener mi idea de que es fundamental que la tarea de los que somos parte del sistema de responsabilidad penal juvenil sea propiciar una justicia penal con enfoque restaurativo, en tanto no tiene que tratarse de ninguna manera de vigilar y castigar a quien ha transgredido la ley, sino que tiene que incluir y atender lo que necesita, atender a las víctimas y sus necesidades, favorecer una asunción de responsabilidad del adolescente infractor que le haga querer reparar el daño y crecer en sus capacidades y habilidades sociocognitivas y emocionales, y que es necesario la participación de todos, incluso familiares y allegados, la comunidad, para conseguir un efecto sanador más positivo. Yo les recuerdo que todavía estamos cuestionando la responsabilidad penal juvenil y la necesidad de una nueva legislación al respecto, pero creo que el debate debe integrar otros aspectos. Estoy convencida que no nos debemos apartar de este movimiento social, esta filosofía y esta forma de vida, y desde nuestros espacios de trabajo tenemos que darle voz a los jóvenes, porque las discusiones legales y teóricas influyen en la realidad de los pibes que nos convocan, claramente, pero es nuestro quehacer el que deja una huella. Tenemos que poder sentir, pensar, decir y hacer restaurativamente. Indudablemente, lo que se escribe nunca debe apartarse de la realidad, sino es letra vacía. Y quiero terminar para plantear algo que me pareció muy lindo y que de alguna manera creo que sintetiza mi idea de diseminar la justicia restaurativa. Quiero insistir en algo más. Mi experiencia en La Pampa como autoridad a cargo de los dispositivos penales juveniles es bastante disímil al recorrido que el trabajo hizo. Para el que pueda leerlo, hay mucho de lo restaurativo en el quehacer de los equipos que yo tengo el privilegio de acompañar. A veces
lo restaurativo emerge de una manera clara y definida y a veces surge de un modo casi intangible, pero está. Y fue justamente el intercambio con los referentes y los trabajadores de los dispositivos penales juveniles de otras provincias los que empezaron a poner en tensión mis propios supuestos sobre el lugar que el adolescente en conflicto con la ley penal debe tener en nuestra sociedad, aquello que nosotros debemos garantizar. Sin embargo, muchas de las prácticas, de las miradas, de las intervenciones, también están teñidas en la cotidianidad en la que me desenvuelvo de la idea esta de menor objeto y no de joven sujeto de derecho. Creo que si las instituciones y los hombres logramos acompañar pensamientos, sentimientos y no solo los actos del joven, y pudiéramos generar espacios y abordajes para que el adolescente pudiera problematizar qué significado tiene en su vida la transgresión y qué otros sentidos puede darle, sin duda, otra sería la historia. Creo que la justicia restaurativa brinda una verdadera oportunidad de crecimiento personal. Y quiero terminar con una pequeña historia que le escuché relatar a una querida amiga y colega que es Virginia Domingo de la Fuente. Es la historia de la piedra, es cortito, y dice: el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó como asiento, para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel elaboró la más bella escultura. En todo caso, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. Creo que no existe piedra en el camino que no pueda ser aprovechado para cada persona para su crecimiento personal. Y que no existe hombre que carezca de fuerza para levantar esa piedra y ver en ella no un obstáculo, sino una oportunidad. Yo estoy convencida que la justicia restaurativa ofrece esta inmensa posibilidad de aprovechar la piedra para el crecimiento personal de los adolescentes y recuperar los valores que son esenciales. Que la diferencia nunca sea la piedra, sino que la distinción la hagan todos los hombres y todas las mujeres que estemos dispuestos a recoger esa piedra y lo que decidamos hacer con ella. Les deseo a todos mucho ánimo y mucho coraje diario para poder hacer de las piedras propias y de las piedras ajenas su mejor obra de arte. Muchas gracias a todos por la escucha. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido tan rico el encuentro que ya casi estamos sobre la hora. No va a haber demasiado tiempo para preguntas, pero queríamos, agradecer en primer lugar a las 117, 121, tuvimos en algún momento de participantes, se sumó el doctor Lamberto, en algún momento también, no sé si sigue conectado. Queríamos, antes de finalizar, agradecer a nuestra entidad auspiciante, ADEPRA, a la Defensoría General, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría General de Lomas de Zamora, a la Defensoría General del Pueblo de Santa Fe, y para finalizar, queríamos pedirles unas palabras de cierre al doctor Germán Mauche. Bueno, buenas tardes a todos. Simplemente manifestarles mi alegría de esta experiencia donde estamos viendo que las prácticas restaurativas exceden el ámbito del derecho penal. Y a mí me parece muy rico esta corriente que se viene dando de pensar las prácticas restaurativas, reitero, más allá de los ámbitos penales. Y por supuesto que la justicia restaurativa, como dice el doctor Pesqueira, es un concepto muy amplio. Pero justamente por ser un concepto que cada vez se va ampliando más, no deberíamos dejar de lado los principios y las etapas de la justicia restaurativa, ¿no? Y uno de los principios claramente es la apuesta al diálogo. Son soluciones autocompositivas, dialogadas, que tienen etapas que deben cumplirse sí o sí para darse una característica o una práctica restaurativa. Y esas etapas son, dentro del diálogo, el reconocimiento del hecho como un hecho disvalioso, el dar explicaciones del ofensor al ofendido,
el pedido de disculpas que realice el ofensor y la aceptación de esa disculpa por parte del ofendido, el acuerdo de un resarcimiento que satisfaga las necesidades de la víctima y sobre todo un compromiso de no reiterancia de las ofensas que ha realizado el ofensor, ¿no? De los actos que ha realizado el ofensor. Me parece importante, viendo tantas experiencias, recalcar que una práctica restaurativa tiene que contener sí o sí esas etapas y sí o sí tiene que ser un concepto de solución autocompositiva. Y después podemos hablar de que esas prácticas pueden realizarse en cualquier ámbito judicial o en cualquier ámbito, digo más que judicial, en cualquier ámbito social donde exista un conflicto entre personas, ya sean dos personas en conflicto o dos grupos de personas o dos comunidades teniendo algún conflicto. Y con esta idea agradezco a todos los que hoy nos han dado una mano para llevar adelante esta serie de charlas, a Fernando, a Adolfo, a Jimena, a Carlos, a vos, Carolina, y a Roberto. Agradecerles de todo corazón por sostener permanentemente este interés que tienen ustedes y que tienen todos los que vienen escuchando estas charlas en estos conceptos de justicia restaurativa, práctica restaurativa, epistemología restaurativa y filosofía restaurativa, que van siendo una cadena que se van manifestando y que se van interrelacionando entre sí. Muchísimas gracias, gracias al Instituto de Capacitación de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, al doctor Lamberto, el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, y nuevamente agradecer a DEPRA, una institución a la que pertenezco y que siempre está colaborando generosamente a través de sus integrantes o como institución o a través de su presidenta, la doctora Lorena González. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias. No sé si todos quieren activar los micrófonos y nos damos un aplauso.